Hola, hola, familia de. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía del mundo, porque hoy tenemos un vídeo que, madre mía. Prepárense porque vamos a hablar de una bomba, pero de esas que sacuden el mundo del espectáculo, de esas que nos dejan con la boca abierta y preguntándonos, ¿es real? Pues sí, parece que lo es. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que está corriendo como la pólvora en Turquía, y que ya ha cruzado fronteras, llegando hasta nuestros oídos. Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Serkan Bolat, ha revelado que él y Hande Erçel planearon su boda secreta. Agárrense que vienen curvas. Pero antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Este es su canal de chismecitos, noticias del corazón, análisis de series turcas y mucho más. Así que si les gusta todo esto, los invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y se unan a esta comunidad que cada día crece más. Ya somos una gran familia y queremos que ustedes también formen parte. Ahora sí, después de este pequeño comercial, vamos a lo que nos compete, la supuesta boda secreta de Kerem y Hande. A ver, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza gracias a la exitosísima serie Senkal Kapm, Love is in the Air para nosotros. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y claro, como suele pasar en estos casos, la fantasía de que su amor se materializara en la vida real se hizo realidad. Durante su relación, que duró poco más de un año, nos regalaron momentos preciosos, viajes, fotos adorables y una conexión que parecía irreal. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, el couple goals, que todos queríamos alcanzar. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin. La ruptura, como era de esperarse, fue un golpe duro para los fans, que aún hoy, después de tanto tiempo, mantienen la esperanza de una reconciliación. Y ahora, ¡boom!, surge esta noticia bomba que alimenta aún más esa esperanza. ¿De dónde sale todo esto? Pues bien, la información proviene de una entrevista que Kerem habría concedido a un medio turco. En estas entrevistas, Kerem, de manera sorprendentemente abierta, habría revelado que sí, que durante su relación con Hande, ambos planearon una boda secreta. Imagínense la escena, Kerem y Hande enamorados hasta las trancas, decidiendo dar el gran paso, pero alejados del ojo público, en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos. Suena a cuento de hadas. ¿Pero por qué secreta? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones. Algunos dicen que querían mantener su privacidad, alejarse del acoso de la prensa y vivir su amor sin la presión de los medios. Otros apuntan a que quizás no estaban del todo seguros, que tenían dudas y preferían probar las aguas antes de comprometerse al 100% en un matrimonio público. Sea cual sea la razón, lo cierto es que, según Kerem, la boda secreta estuvo planeada. Incluso se habla de que ya tenían un lugar en mente, que habían empezado a ver detalles como el vestido de novia, el catering y la lista de invitados. Imagínense la ilusión. Pero claro, si estamos hablando de esto en pasado, es porque obviamente la boda no se llevó a cabo. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más triste. Según las fuentes, la relación entre Kerem y Hande empezó a deteriorarse poco después de empezar con los planes de la boda. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, son complejos y probablemente involucran una combinación de factores. Se habla de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, de presiones externas y, quizás, de una falta de madurez para enfrentar los desafíos de una relación a largo plazo. Lo cierto es que, a pesar de los planes de boda, la relación se rompió. Y la boda secreta, que parecía un sueño a punto de hacerse realidad, quedó en el olvido como un capítulo inacabado en la historia de amor de Hande y Kerem. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como les decía al principio, hay diferentes versiones de esta historia. Algunos medios turcos afirman que Kerem nunca mencionó explícitamente la palabra boda, sino que simplemente habló de planes a futuro con Hande. Otros, en cambio, aseguran que sí, que la palabra boda salió de su boca y que la revelación ha causado un verdadero revuelo en el país. ¿A quién creerle? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Tendríamos que escuchar la entrevista completa de Kerem para tener una idea clara de lo que realmente dijo. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha reavivado la llama de la esperanza en los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente a la pareja.
Las redes sociales están que arden con comentarios, memes, teorías y sobre todo con la ilusión de que quizás, solo quizás, haya una posibilidad de reconciliación. Muchos interpretan la supuesta revelación de Kerem como una señal, como una forma de decir que aún siente algo por Ande y que no descarta la idea de volver a estar juntos. Otros, más realistas, creen que simplemente se trata de una anécdota del pasado, de un recuerdo nostálgico que Kerem ha compartido con el público. Y que no hay que interpretarlo como una señal de esperanza, sino simplemente como un dato curioso de su relación con Ande. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta noticia nos ha dado mucho de qué hablar. Nos ha hecho recordar los momentos bonitos que vivieron Ande y Kerem, nos ha hecho suspirar con la idea de su boda secreta y nos ha hecho reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones. Y hablando de Ande, ¿qué piensa ella de todo esto? Pues hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Pero no dudo que esté al tanto de todo el revuelo que ha causado la supuesta revelación de Kerem. Sería interesante escuchar su versión de la historia, saber si ella también recuerda con cariño los planes de boda secreta y si, en el fondo, aún guarda una pequeña esperanza de reconciliación. Pero como les digo, hasta el momento no hay nada oficial. Tendremos que esperar a ver si Ande decide romper el silencio y dar su opinión sobre el tema. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, interpretando cada señal y soñando con un final feliz para esta historia de amor. Porque, seamos sinceros, a todos nos gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Son una pareja que nos ha robado el corazón y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue generando emociones en nosotros. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso, esta noticia bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Recuerden que todo esto son especulaciones, que no hay nada confirmado al 100%. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Así que, para resumir, hemos hablado de la supuesta revelación de Kerem Bürsin sobre la boda secreta que planeó con Hande Erçel, de las diferentes versiones de la historia, de las reacciones de los fans y de la esperanza de una posible reconciliación. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por formar parte de esta gran familia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que simplemente se trata de un recuerdo del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de esta bomba y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo y estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día espectacular. Chao, chao. Pero esperen. Que aún hay más tela que cortar. Porque esta noticia no es solo un titular jugoso, es un verdadero laberinto de rumores, especulaciones y análisis profundos que merecen ser explorados a fondo. Así que pónganse cómodos que vamos a sumergirnos aún más en el mundo Anker. Primero vamos a desglosar esa famosa entrevista de Kerem. ¿Dónde fue? ¿Qué medio la publicó? ¿Hay algún vídeo o transcripción disponible? Bueno, la verdad es que la información es un poco confusa. No hay una fuente única y verificable que confirme la entrevista al 100%. Circulan capturas de pantalla, traducciones y comentarios en diferentes foros y redes sociales, pero nada oficial. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Es posible que la entrevista sea falsa? ¿O que haya sido malinterpretada? ¿O que los medios hayan exagerado la información para generar más clics y comentarios? Todo es posible en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la insistencia de varios medios turcos en la historia de la boda secreta le da cierto peso a la información. Algo debió de haber dicho Kerem para que la noticia se propagara de esta manera. Quizás no usó la palabra boda directamente, pero sí habló de planes serios, de un futuro juntos, de la ilusión de formar una familia. Y eso para muchos es suficiente para interpretarlo como una propuesta de matrimonio encubierta. Pero vamos a analizarlo desde otro ángulo.
¿Qué ganaría Kerem al revelar esta información? ¿Será una estrategia para llamar la atención? ¿Para promocionar algún nuevo proyecto? ¿O simplemente está siendo sincero y compartiendo un momento importante de su pasado? Kerem, como buen actor, sabe cómo manejar los medios y generar expectación. Pero también es conocido por su carisma, su cercanía con los fans y su honestidad. Así que es difícil saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Por otro lado, tenemos a Hande, la otra mitad de esta historia. Su silencio es ensordecedor. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Está molesta con Kerem? ¿O simplemente prefiere mantenerse al margen de todo este revuelo mediático? Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal. A diferencia de Kerem, que suele ser más abierto y espontáneo, ella prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Así que su silencio no es sorprendente. Pero en el fondo, todos los fans de Anker esperan que diga algo. Que confirme o niegue la historia de la boda secreta. Que comparta sus sentimientos sobre Kerem. Que nos dé una pequeña señal de esperanza. Y mientras esperamos la respuesta de Hande, los fans se dedican a analizar cada uno de sus movimientos en las redes sociales. Cada like, cada comentario, cada foto es interpretada como una posible señal de reconciliación. Es una verdadera locura colectiva. Pero, ¿por qué esta pareja genera tanta fascinación? ¿Qué tiene Anker que nos engancha de esta manera? Bueno, creo que la respuesta es simple: su química en pantalla era innegable. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la conexión mágica, en el felices para siempre. Y cuando su amor traspasó la pantalla, nos sentimos parte de su historia. Además, ambos son jóvenes, guapos, talentosos y exitosos. Son el arquetipo de la pareja perfecta. Y todos, en el fondo, queremos creer en la perfección. Pero la realidad es que las relaciones son complejas, difíciles y a veces dolorosas. Y la historia de Anker no es diferente. A pesar de la química, del amor y de los planes de boda, la relación terminó. Y eso nos recuerda que el amor no es suficiente. Que se necesita mucho más para que una relación funcione a largo plazo. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es: no lo sabemos. Todo depende de ellos. De sus sentimientos, de sus prioridades, de sus decisiones. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña chispa de esperanza, los fans de Anker seguirán soñando con un final feliz. Y yo, como buena chismosa, seguiré aquí analizando cada detalle, interpretando cada señal y compartiendo con ustedes todas las novedades de esta apasionante historia. Porque el mundo Anker es un universo en sí mismo, lleno de emociones, sorpresas y giros inesperados. Así que no se pierdan el próximo vídeo, porque les prometo que tendremos más chismecitos jugosos, más análisis profundos y, quién sabe, quizás alguna noticia bomba sobre Anker. Mientras tanto, sigan dejando sus comentarios, compartiendo sus opiniones y uniéndose a esta gran familia. Porque juntos somos más fuertes y juntos podemos mantener viva la llama de la esperanza. Los quiero mucho, familia. Un abrazo gigante y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Chao, chao. Y recuerden, manténganse conectados para más dramas turcos. La vida es una novela.